En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Despidió a la multitud. ¿Sí? Despidió a la multitud, luego después él, pero primeramente le dice a los discípulos: crucemos, vayan hacia el otro lado, mientras yo despido a la multitud. Un evento que se había producido, la multiplicación de los panes y los peces, más de 5.000 personas, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres. Según se cree que había más de 20.000 personas en aquel lugar. Despedida la multitud, él se queda solo y se pone a orar a Dios. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oro por tu palabra. Pido, Dios, que tú derrames tu gracia, derrames tu presencia, derrames espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Ministra nuestras vidas. Señor Dios, usa como una herramienta un caudal de bendiciones que rompa cerrojos, que destruya toda maquinaciones, toda estructura, Señor, mental, emocional, sentimental. Dios del cielo, Padre, por el poder de tu gloria, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Dios. Quiero poner en contexto acerca de esto. Las Escrituras revelan que había alguien que ha sido ordenado y enviado por Dios, llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista le decían porque bautizaba él. Llegó un determinado momento a donde Juan el Bautista lo matan, le cortan la cabeza, lo decapitan. ¿Sí? Entonces entró un gran temor y una gran preocupación para los seguidores de Jesús de Nazaret. Una atención, una desesperación, algo. Juan el Bautista era familiar de Jesús de Nazaret. Ve que Jesús aparentemente no hace nada, y ahí comienza su ministerio a crecer. Luego, después de ahí, por eso dice: despedida la multitud, las personas empezaron a ver, buscando respuestas, buscando soluciones, buscando una respuesta en Jesús de Nazaret. Nunca había acontecido y sucedido lo que pasaba en la vida de Jesús y alrededor de él. Por lo tanto, mucha gente era atrapada, gente que iba verdaderamente con anhelos, con deseo de poder encontrar en Jesús de Nazaret una respuesta. Los demonios se manifestaban cuando él hablaba, cuando él ministraba. Había paralíticos, había enfermos de toda clase, de toda índole.
Y aún también dice que era tanta la necesidad de la gente que estuvo 3 días fuera de la ciudad, en las montañas. Y ahí en medio de las montañas le dice a sus discípulos: dadle vosotros de comer. ¿Por qué no lo sientan de 50 en 50, de 100 en 100? Y darles vosotros de comer. Felipe dijo: ni 200 denarios podrá ser suficiente como para alimentar a tanta cantidad de personas. Pero dice que había uno de los discípulos llamado Felipe. Él va y le dice: acá hay un niño que ofrece su alimento, 5 panes y 2 pececillos. Y le dijo: tráelo para acá. Entonces Jesús de Nazaret dice que dio gracias a Dios y empezó la multiplicación. Dice que comieron todos y fueron saciados y quedaron 12 cestas, sobraron. Y ahí dentro de esas manifestaciones y de la gloria, la gente quería ponerlo a él como rey, como alguien mucho más importante, el que podía resolver los problemas. Y ahí es cuando le dice a sus discípulos, él le dice a sus discípulos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Los muchachos suben arriba de la barca, se van directamente. Dice las escrituras, revela la palabra de Dios. Cuando ellos van, gente conocedoras, Pedro y la mayoría de los discípulos se habían criado junto al mar de Genesaret, junto al mar de Galilea. Ahí se conocían. Pedro era uno de los hombres pescadores que había fracasado. Cuando Jesús se acerca y le dice, le pide que le preste la barca, sube arriba a la barca, se va. Y le dijo: arroja la red a la derecha. Y él dijo: toda la noche he estado trabajando y no he podido sacar nada, pero en tu palabra arrojaré. Y dice que se rompían las redes y tuvo que pedir que alguien le pudiese ayudar, y llamaron a otras barcas. Y ahí es cuando Pedro cae de rodillas y le dijo: ¿qué tengo que hacer? Él dice: apártate de mí. Soy un hombre pecador, no merezco esto. Jesús le dijo: te haré pescadores de hombres. Él deja todo y comienza a seguirle a Jesús de Nazaret. Eran gente que conocían el mar, gente que sabían de los temporales, pero ahora estaba dentro de una situación. Dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La muerte estaba coqueteando con ellos. La muerte estaba coqueteando con ellos. ¿Sabes lo que es estar en medio del mar? Y los vientos, dice que eran contrarios. Los vientos eran contrarios y azotaba contra la barca. La desesperación, la ansiedad, el estrés que provoca cuando tú no encuentras respuesta o soluciones ante tal magnitud de situaciones en las cuales ellos ahora estaban enfrentando. Ellos desesperados empezaron. ¿Sabe lo que es lo que te provoca esa ansiedad, esa desesperación? El corazón comienza a latir cada vez y bombea cada vez más fuerte. Sabes de que no te queda humanamente, no hay oportunidad para ellos. Jesús no estaba lejos.
Ellos habían visto milagros. Ellos venían de una fiesta viendo la multiplicación de los panes y de los peces, y que toda la gente que estaba en aquel lugar, todos habían sido saciados. Y ellos, obedeciendo a Jesús de Nazaret, sube en la barca. Y dice las Escrituras que los vientos eran contrarios, y ellos, dentro de esa circunstancia, dentro de esa situación, comienzan a clamar desesperadamente. Desesperadamente, la angustia. Por eso, como que la muerte coquetea. De acá no salimos. No hay forma, no hay maneras de poder salir de esta situación. Y se forma un gran conflicto en la mente nuestra. Un gran conflicto, y empiezas a bloquearte. La desesperación. Ya ves, empiezas a querer recordar todo aquello que has dejado o que no lo valorabas, y que ahora en esta situación como que se valora. Y la Biblia dice que a la cuarta vigilia, así dicen las Escrituras, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia son de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. La cuarta vigilia. Los momentos más difíciles, los momentos más oscuros. Se le hizo la noche. Más dice las Escrituras, yo me imagino Jesús diciendo: no puedo ir en la barca, no puedo ir en la barca, no puedo ir, no voy a llegar. Entonces Él toma una decisión y Él toma una determinación. Y vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y todos los que venimos en la iglesia y los que concurrimos a la iglesia durante mucho tiempo, todos sabemos, o todos saben, o cuántos creen en los fantasmas. ¿Cuántos creen en los fantasmas? ¿No creen en los fantasmas? ¿Qué cree que ellos pensaron? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Es un demonio. Es un demonio. Entonces, y en esto quiero pararme y poder ministrar sobre sus vidas, sobre sus corazones. Cuando la depresión, cuando la angustia, cuando la depresión golpea, la ansiedad golpea nuestras vidas, nuestros corazones. Ellos clamaron a Dios, ellos pidieron que venga Jesús de Nazaret. Y Jesús viene caminando sobre el mar, y ellos al ver esa imagen, si fuese evangélico diría: es un demonio. Pero es un fantasma. Es un fantasma, dijeron ellos. El gran problema, mayormente, que nosotros solemos tener, la ansiedad, la depresión, la desesperación, la preocupación que hay dentro de nuestras vidas, está radicada en lo que nosotros hemos diseñado, en lo que nosotros pensamos y en el mundo en el cual, de acuerdo a nuestro conocimiento, nos movemos. Y nosotros decidimos, de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a nuestra experiencia, que esto se tiene que resolver de
la forma que nosotros consideramos y creemos que se tiene que resolver los asuntos. Es un gran drama, un trauma que se produce. Ellos dicen que tuvieron miedo, pánico, desesperación. Nosotros pedimos de que Dios nos ayude, de que Dios nos salve. Y para contrario, aparece lo que no debe de aparecer. Entonces, Dios respondió a su pedido, sí. Dios acude, responde a nuestras peticiones, sí. El gran problema, no de la forma que nosotros estamos acostumbrados a que nos resuelvan. Ellos pensarían que Jesús venía con otra barca para poder ayudar. Quizás ellos pensaron, nosotros vamos a orar y lo que se tiene que producir, que las olas se tienen que aquietar y tienen que producirse el mar, que el mar esté como un espejo. Y Dios no se presenta de esa manera. Y eso es lo que te provoca la angustia. Y eso es lo que te provoca la ansiedad, la desesperación. ¿Por qué? Porque no puedes manejarlo. Porque nosotros queremos manejar a nuestra manera nuestro confort. Nosotros nos manejamos y estamos seguros en nuestro lugar de confort. Pero cuando salimos del lugar de confort hay un gran problema, hay un trauma. ¿Por qué? Porque el pensamiento, por la imaginación, por el conocimiento. Por eso dice la Biblia que te renueves, te actualices. Tu manera de mirar, tu manera de ver. Está como en el libro de Génesis, capítulo 21, dice las Escrituras que Sara tenía una mujer que le servía, que era una princesa, no era una esclava. Era una princesa egipcia llamada Agar. Y como Sara no podía tener familia, entonces lo que hace, le dice a Abraham, tiene relaciones con ella para que me pueda dar un hijo. Y nace Ismael, así dicen las Escrituras. Y ellos no pudieron manejar esas situaciones, esos procesos, no pudieron manejar, no pudieron resolver. Entonces toma la decisión Sara de expulsarla, de echar a Agar con su hijo Ismael. Y Abraham acepta y dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice las Escrituras que le dan alimento, le dan agua y se va con el muchacho por medio del desierto. Y al llegar a determinado lugar, dice que se le terminó el agua. Se le acabó el agua, ya no tenía más para beber. Entonces, esta mujer, Agar, dice que coloca a su hijo debajo de un arbusto para no verlo cuando muera. Qué desesperante habrá sido para la mentalidad, para la mente, la pérdida. No ver a tu hijo que se muera debe ser algo desesperante, algo que te desarraiga y que no puedes hacer nada. Dice las Escrituras que dejó a un tiro de piedra
a una distancia, y de una distancia no podía divisar al niño cuando moría o si seguía vivo. Pero dice las Escrituras que un ángel de Dios le dice a Agar que lo que pasa. Y ella le dice que no quería ver al muchacho porque se le había acabado el agua. Entonces el ángel le dice: levántalo al muchacho. Y cuando levanta al muchacho, la Biblia dice que Dios le abre los ojos. Y delante de ella había una fuente de agua. Había una fuente de agua. No es que Dios vino y puso esa fuente de agua. Esa fuente de agua siempre existió, siempre estuvo en ese lugar. Como siempre hubo respuesta en una casa donde se adora, donde se busca a Dios, a donde cantamos, a donde adoramos, a donde clamamos a Dios. Siempre en ese lugar encontrarás respuesta de parte de Dios, porque ahí se adora a Dios. Pero la estructura, la mentalidad de Agar dice: me voy al desierto. En el desierto, allá en aquellos países, el agua es lo que más falta. Lo que sobra es el petróleo. Pero en el desierto ya mi mente... La mente de Agar dice: no, en el desierto, a tal punto que llega nuestra estructura humana y no percibimos y no permitimos de que Dios pueda renovar el espíritu de mi mente, de mi corazón, y que pueda ver la respuesta de parte de Dios cuando Dios está manifestándose en nuestras vidas, en nuestros corazones. La idea de esta mujer era: en el desierto no hay agua, no existe, no hay forma, no hay manera. Lo único que estamos condenados a morir. ¿Por qué? Porque ni siquiera ella pudo clamar a Dios. Ella se confinó a la muerte. Es que cuando te dan un diagnóstico, cuando te dan algo, y te dicen, y te lo leen, y te lo chequean, y la verdad que hay dos verdades, hay dos realidades. Es la realidad de que existe el drama, que existe el problema, que existe la dificultad. Pero también del otro lado, otra realidad, que Dios es la respuesta y Dios puede resolver ese problema. Pero nos trancamos tanto en esto, en que no hay problemas. Entonces la ansiedad, la depresión, la angustia, la desesperación te hace hacer locuras. Por eso cuando ellos ven, los discípulos dicen: un fantasma es lo peor. No dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando la respuesta viene, la desechas por nuestra estructura mental. Porque debemos de sintonizar, debemos de tratar de comenzar a sintonizar. Yo puedo tener una radio, esta es una radio. Yo puedo pensar e imaginar y creer, porque Dios es Dios poderoso. Y quiero que Dios me sintonice la radio y me la encienda para que yo pueda escuchar su voz. Y esa cosa nunca va a suceder, nunca va a acontecer, aunque Dios es poderoso, pero no lo va a hacer. Porque ahí hay unos interruptores de encendido y hay un dial que yo tengo que buscar para escuchar la sintonía de Dios. Es diferente.
Pero nosotros, por eso Agar se sienta angustiada, no clama a Dios. Porque dentro de su corazón y dentro de su mentalidad, ella cree de que no existe y no hay respuesta y no hay salida, que está condenada, que su hijo va a morir en esas condiciones. Y Dios le abre los ojos y ve la fuente. Y Dios le dice: yo haré de él una nación poderosa. Los discípulos es así. Ellos empezaron a gritar desesperadamente. Desesperadamente cuando ven, dice: es un fantasma. Mas los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Si tú clamas, espera la sintonía de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí, lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Dice que Pedro, al escuchar que Jesús era, Él le dijo, Él le habla, reconoció. Escucha lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro creía. Él tenía fe y creía en los milagros. Ahora la pregunta es: Pedro, ¿por qué caminó por las aguas? ¿Porque Pedro tenía fe en los milagros o porque escuchó la voz de Dios y fue obediente? Porque escuchó la voz. Y cuando nosotros escuchamos la voz, es la oportunidad de tu vida. Hasta ese momento, claro, nunca habían visto registros en las Escrituras, en la Biblia, de que alguien camine sobre las aguas. Entonces, si nadie camina sobre las aguas, entonces esto no es de Dios, no proviene de Dios, es del diablo. Entonces, por lo tanto, le resisto y no lo acepto. ¿Cuántas respuestas, cuántas manifestaciones de Dios se presentaron a nuestras vidas? Se presentaron a nuestras vidas. En un tiempo, alguien vino y me dijo: ¿por qué no compras Bitcoin? Son las monedas digitales. Salía, pero era barato. Y yo oraba a Dios, le pedía a Dios. Tú sabes que nosotros alquilamos este lugar y que muy pronto nos tenemos que ir. Para buscar otro lugar, si conseguimos, si no, bueno. Y le pido a Dios que Dios me provea, me dé. Dios envía a esa persona y me dice: tienes que comprar el Bitcoin. Hoy
Un Bitcoin. Un Bitcoin. Es impresionante lo que cuesta, lo que sale. $70.000 sale uno solo. Y yo podía comprar 7. Como no lo manejo, como no sabía manejarlo, como no conocía, como no era algo que yo pudiese manejar, me sacaba del área de confort mío, entonces lo rechazas. Y luego, después del tiempo, te das cuenta. Este hermano compró una casa, otra casa, otra casa. Está ayudando a otra gente, a sus familiares. Con eso que yo tenía que comprar. Pero como no manejamos y como clamas a Dios, le pides a Dios y Dios se presenta, pero como no está registrado nunca, nadie caminó sobre las aguas, es un fantasma, lo rechazo. Hasta que Jesús de Nazaret, si Jesús no hablaba, lo rechazaban. Y sigues con esa ansiedad, y sigues con esa depresión, y sigues con esa angustia, y sigues y te arranca y te empastillas y un montón de cosas para poder acallar cuando Dios se presenta a tu vida. Por eso Agar dijo no. Va a morir, no existe, no hay oportunidades, no hay nada. Quizás por primera vez se está escuchando el mensaje y hoy estás en una situación crítica, en un problema crítico. Gente que nos siguen a través de las redes y no saben qué hacer. Mucha gente se quita la vida para dejar tranquila a su familia, para dejar tranquilo a sus hijos, para dejar tranquila a su esposa. Pero hay una salida. Hay una salida. Los discípulos entendieron y vieron a Jesús de Nazaret. Porque sigue. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pisó la barca, subió, se produjo bonanza. Pedro dice que empezó a caminar. Escuchó la voz de Dios, pero miró para los costados y se empezó a hundir y le dijo: Señor, sálvame. Se inclinó Jesús. Era la primera vez que los discípulos veían a Jesús pararse firme, que hace instantes la muerte estaba coqueteando con ellos, que estaba llorando desesperadamente, que era su fin. Luego, después, cuando escucha la palabra, te viene fuerza, te provoca, hay un entusiasmo, hay algo que no se puede describir con palabras. Empiezan a venir respuestas, empiezan a venir soluciones, empiezas a encontrar las vías.
no de escape, sino salidas para tu vida. Empiezas a encontrar respuesta a todas aquellas cosas que te estaban esclavizando. Por eso es tan fundamental y tan importante la voz de Jesús. ¿Por qué cree que estamos acá nosotros? Cada uno de nosotros tenemos un problema. Cada uno de nosotros tenemos y pensamos que tenemos un demonio y que tenemos que vencerlo a ese demonio. Y que no, Dios siempre te responde. Jesús le respondió a ellos. Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Busca la sintonía de Dios. La sintonía de Dios. Préstale atención cuando te habla. Él quiere guiarte y enseñarte. Jesús dijo, el que me sigue a mí no andará más en tinieblas. No andará más en oscuridad, porque ahora serás un ser de luz y podrás ver todos los dramas, los problemas, las dificultades. Porque lámpara es a mis pies, es su palabra y es lumbrera a mi camino. Era la primera vez que ellos veían a alguien caminar sobre las aguas. No solamente tenía poder sobre lo material, la multiplicación de los panes y de los peces. No solamente sanaba, sino también a la naturaleza, al mar. Le da orden y le obedece. ¿Cómo no seguir? Justamente a esto, seguir al maestro. Pero a veces son nuestros traumas, son nuestros problemas. Tus conflictos están en tu cabeza, por las estructuras, porque siempre me enseñaron así, porque toda una vida fuimos así y así me criaron. Pero eso sirvió para esa época, para esa temporada, para ese tiempo, pero no para estos tiempos. No podés utilizar cosas de viejo tiempo. Hoy a través de las redes sociales, hoy a través de la tecnología, yo puedo estar hablando con mi madre, con mi padre, con mi hermano o con quien fuere, todos los días, sin necesidad de poder viajar y gastar fortuna de dinero. Me dirás, no es lo mismo que abrazar y sentarse. Sí, la verdad que no es lo mismo. Pero sí le puedo decir que la amo, que la quiero. Y que a pesar de eso me inspira. Entonces, busca la sintonía de Dios en esta noche. Te invito a que te coloques de pie. Busquemos la sintonía de Dios. La sintonía de Dios es algo fundamental. Dejarnos guiar por Dios, dejarnos ministrar por Dios, dejarnos enseñar por Dios. Es fundamental, es importante. Necesitamos de Dios. Cierra tus ojos.
Tomemos este tiempo para adorar a Dios y dejar que la palabra de Dios siga gravitando en nuestra mente y en nuestros corazones. Y le demos lugar. Una de las cosas importantes que dice la Biblia, que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Hay un poder en tu boca, poder de la vida y poder de la muerte. Semejanza tiene que ver ser creativos, ser como Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue hecho la luz. Un hombre llamado Josué, en plena guerra, prácticamente casi estaba perdiendo, y le dijo a Dios, y oró a Dios, y le dijo al sol: sol, detente en Gabaón. La Biblia dice que el sol se detuvo hasta que derrotó a todos sus enemigos. Hay poder en lo que tú confiesas, para bien o para mal, y es fundamental y es importante. Decláralo con tu boca. Me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis con todo vuestro corazón. Cierra tus ojos y adoramos y déjate llevar. Honramos, Señor, tu presencia. Bendecimos, Señor, tu presencia en esta noche. Me imagino la angustia, la desesperación, el saber que están en medio del mar y que no hay oportunidades. Están muy lejos de la orilla. Volver hacia atrás es lo mismo, o continuar en medio de las grandes tempestades, y la muerte coquetea. Los problemas se agravan, la ansiedad, los latidos del corazón son más fuertes. Se puede sentir que tanta desesperación, que tanta depresión. Tiene que haber una salida, tiene que haber una respuesta. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, que han tendido rejas o redes. Dios dice: ay de los que cazan y que cosan velos para cazar las almas, que tejen para cazar las almas, para cazar a la familia, para cazar, para destruirla. Dios dice: yo las libraré. Yo las libraré. Este es el momento preciso, es el momento extraordinario que se presenta Jesús de Nazaret en medio de sus tempestades, en medio de sus tormentas, en la noche más oscuras. Seamos como María Magdalena. Ella vio al maestro morir. Ella acompañó a donde lo colocaron en aquel sepulcro. Ella vio la piedra. Ella vio a los guardias. Se regresó a su casa, pero le recordó algo que escuchó de Jesús de Nazaret. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, tendrá frutos, dará frutos. Entonces ella, esperando a la cuarta vigilia, dice la palabra de Dios, a la cuarta vigilia ella se va al sepulcro. En la cuarta vigilia, en la noche más oscura, para ver a su maestro. Ella junta a algunas de las mujeres, no fueron hombres, fueron mujeres que se fueron a aquel lugar y vieron removida la piedra. No estaban los guardias. Ella ingresó y ahí estaba Jesús de Nazaret. Pero antes un ángel le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero luego después Jesús de Nazaret le dijo: María. Esa palabra lo conmovió. Vio la realidad y se cumplió. Jesús es la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, aunque no tenga nada, dale la oportunidad. No encuentra salida. Dios se presenta. Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a nuestras vidas. Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y adórale. Levanta tus manos y adórale. Clama de lo más profundo de tu corazón. Clama de lo más profundo a tu corazón. Pídele a Dios. Hay poder. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo gravita sobre tu vida. Gravita como lenguas repartidas de fuego, pidiendo oportunidad a que tú le sintonices, a que Él se pueda posar en tu vida. Te adoramos, Rey de Gloria, por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Hay poder en tu confesión, hay vida, hay salida, hay respuesta, hay bendición. Oh, Ramaya son de Lebebecaso, por el poder de la palabra. Créelo en tu corazón, créelo. Se rompen los velos, se rompen las cadenas, se rompe toda estructura y todo mecanismo humano por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Desciende sobre cada vida. Espíritu de Dios, desciende. Tu ramaya sote de desciende. Y Dios va al hay poder, abriendo caminos, pulmones, cadenas sacando, se limpió, toda infección. Sal ahora en el nombre de Jesús. Adórale. Hay poder. Adórale. Llénate. Desciende. Desciende. Entra.